Yo perdí absolutamente todo y quedé sin absolutamente nada. Aparte de que me quedé con deuda, me quedé con problemas. Y a mí lo que me pasaba por la cabeza realmente era quitarme la vida, siempre. Y intenté hacerlo totalmente perdido. Estaba embargado en 2 bancos, la gente seguía insistiéndome. O sea que al final yo me molesté y les dije a ellos que me mataran. 240 millones de pesos. Y de verdad, o sea, me acuerdo de eso y de verdad bastante doloroso. Fabián Muñoz es un florenciano que pasó sus primeros años de vida en un hogar de clase media baja de nuestro país. Por situaciones económicas inició a trabajar desde los 14 años de edad cuando, en medio del rebusque, probó en la recolección de chatarra. Luego se fue dedicando poco a poco a otras labores para llegar a los famosos multiniveles o pirámides, donde perdió más de 200 millones de pesos colombianos, llevándolo a la quiebra absoluta y hasta en pensar a acabar con su vida. Nací en el año 1990, el 12 de agosto, aquí en la ciudad de Florencia. Bueno, los primeros años, pues, que recuerde, crecimos en la casa de la abuela, mientras mi papá sacaba un préstamo y estaba trabajando, porque él trabaja desde los 14 años, ornamentador. Y bueno, el hombre estaba siempre con toda trabajando. Mi papá siempre ha sido un hombre muy honrado, muy conocido, pues, aquí en la región. Y ahí pasé en el barrio Los Alpes toda mi infancia, adolescencia, mi juventud como tal. Ahí, pues, siempre estudié en el colegio, en ese momento la Escuela de la Libertad, luego Colegio La Industrial. Ahí pasé todos mis años realmente, los de mi vida, tanto la infancia, adolescencia y juventud en el barrio Los Alpes. Yo trabajo desde los 14 años, de hecho, desde que estaba en el colegio. Y empecé recogiendo chatarra en la calle. Hasta después del colegio, desde las 2 de la tarde me iba a recoger chatarras a las 8 o 9 de la noche. Me hacía un promedio de 7.000 pesos, 8.000 pesos en ese entonces diarios. Me gustaba mucho trabajar, entonces por ende comencé a trabajar desde los 14, luego me gradué como técnico electricista en la industrial y trabajé también en la electrificadora un par de años. Luego ya de eso también estuve trabajando en la Cascada, era mesero y cantante. Y luego también pues comencé a entrenar en el gimnasio, me hice personal trainer. También trabajaba personalizados en Body Studio, que es un gimnasio muy conocido de Florencia, frente a Confaca. Y luego de ello, pues ya cantando en la Cascada, también canté con Rumba Kids y con esas orquestas de acá de la región. Me dedicaba también al canto, a entrenar a la gente, a realmente lo que saliera. Y luego hice también redes de mercadeo, duré 6 años y medio donde me hice conferencista, a trabajar con productos de nutrición en ese entonces. Vendía kits de nutrición y eso, afiliando gente y todo eso, lo que se hace en el network marketing. Entonces a eso me dediqué hasta que llegaron las pirámides y pues llegué el momento como tal de la quiebra, la dura prueba. En ese tiempo era el Bitcoin, la criptomoneda actualmente es algo real, es un medio transaccional, pero en ese tiempo atrás, estoy hablando de 6 años atrás, ese tiempo habían pirámides, el Bitcoin no cotizaba en la bolsa de valores, era totalmente algo ajeno a la bolsa y sacaban plataformas o páginas web en el cual robaron a la gente que multiplicaban los Bitcoin en un mes, en 3 meses. Entonces entramos a esos negocios con el grupo de trabajo también de mis redes, en fin, dejamos las redes tradicionales por hacer clase de negocios creyendo pues en efecto que sí era real y todo esto. Y bueno, tenía un ahorro de todos mis trabajos de 6 años. En efecto, los primeros 15 días que empecé la pirámide, básicamente pasé de ganarme 10 millones de pesos mensuales, que son un promedio de $2.000 mensuales, a ganarme $15.000 en el primer mes. Y bueno, ya en ese siguiente mes, en esa siguiente semana, reinvertí la ganancia, invertí ahorros, vendí hasta mi carro, en ese tiempo tenía un Twingo, un Renault. Y bueno, en ese momento, la semana, la plataforma trabajó normal, estábamos afiliando gente a eso. Y cuando al otro día fuimos a entrar, pues ya la página estaba caída totalmente. Ya se había desaparecido totalmente la empresa, la inversión, todo. Y bueno, desafortunadamente yo perdí muchísimo dinero, mucho. Yo perdí absolutamente todo y quedé sin absolutamente nada. Aparte de que me quedé con deuda, me quedé con problemas, ahí empezaron mis problemas más graves. Y ya por ende comencé a caer cada vez peor porque la gente ya me buscaba para amenazarme, para que le volviera la plata. Tocó entregar el apartamento y irnos para la casa de mis padres. Allá mi papá pues me refugió en mi antigua habitación donde crecí. Y en ese entonces pues me puse a hacer mototaxi, lo que se puede hacer en el día. Y comencé pues a entrarme en el mundo del trading, que es lo que actualmente me dedico. Y bueno, en ese desconocimiento perdí mucho más. Aparte de que debía como $50.000 aproximadamente a la gente que tenía que responder y todo eso. La gente estaba demasiado peligrosa en ese sentido. Así que por ende me decidí a hacer trading y a estudiarlo y por eso fracasé muchas veces en eso del trading. Hacía mototaxi un día, me podría hacer
50.000 pesos, que son aproximadamente $12, y eso mismo los perdía en 5 minutos, que me endeudaba con uno, con el otro, con el banco. Mi papá le hizo invertir su plata en eso del trading y la perdió muy bajo, o sea, estaba muy mal. Fueron 11 meses perdiendo, aparte de estar con la frustración todos los días de perder y perder. Y a mí lo que me pasaba por la cabeza realmente era quitarme la vida, siempre. O sea, la resolución mía era la muerte. Intenté hacerlo, me iba al primer puente de acá de Florencia a intentar tirarme, no lo hice por cobarde. Pasé noches innumerables que no se imaginan de llorar. El cuadro no era nada agradable, el panorama era totalmente desconcertante y no había esperanza de nada, no había salvación de nada. O sea, literalmente estaba totalmente perdido. Las deudas, los problemas y la depresión lo venían agobiando, hasta que, como él cuenta, Dios le hizo un milagro en su vida y cambió su situación para encaminarlo a la abundancia. O sea, no había ya quien pedirle prestado, dónde agarrar, qué vender, porque vendí todo, absolutamente todo. Solamente me quedaba la moto. Básicamente en el 6º mes de estar perdiendo fue que conocí el Evangelio. Entonces yo no conocía el Evangelio, yo sabía de la iglesia, me burlaba de la iglesia y de los evangélicos, decía que eran fanáticos, que era esto, que era lo otro, que busquemos de Dios, que necesitamos es de Dios, que lo único que nos puede ayudar es Dios. Y yo pues en mi ignorancia decía que no, que yo lo que necesitaba era plata, que yo quedaba a perder el tiempo por allá. Y cuando llegué a la iglesia, le dije que jamás se iba a hacer evangélico, que esos bullosos, esos fanáticos, esa gente alborotadora. Y no me agradó para nada los cultos, los servicios, esa es la verdad. Porque no me gustaba la alabanza, no me gustaba que el pastor decía muchas cosas que yo no estaba de acuerdo según lo que yo creía. Fui a la sede central y allá el Señor comenzó a tratar conmigo por la alabanza. Y ahí comencé yo a quebrantar mi corazón. En ese culto pues estaba muy, muy mal, porque acaba de perder otros $5.000 más. Y ahí al final del culto fue que me arrepentí totalmente y me quebranté, lloré como nunca, literalmente gritaba en esa iglesia, bramaba como nunca y le decía al Señor que me perdonara por ser tan bobo, tan ignorante. Hubo un arrepentimiento total y por medio de eso, porque el Señor pues es el que convence con su palabra, el Espíritu Santo convence de toda verdad. Ahí entendí que Jesús es Dios, lo puede entender, se me reveló el nombre de Jesús, el nombre de Dios. Y así mismo, pues, decidí bautizarme en enero, el 13 de enero del año 2017. Y bueno, gracias al Señor Jesucristo, pude conocer la verdad. Y básicamente, completando 5 meses después de estar bautizado, es que ya estaba totalmente decidido a morirme. O sea, ya no había esperanza de nada. Aparte de que tenía al Señor, me había bautizado, le entregado la vida a Él, estaba yo buscándolo constantemente. No recibía respuesta de Dios en el aspecto económico porque realmente estaba embargado en 2 bancos, la gente seguía insistiéndome. O sea que al final yo me molesté y les dije a ellos que me mataran. Ellos necesitaban era la plata, que me necesitaban vivo, que ellos verán, si me quieren matar pues no van a tener su plata y que hagan lo que quisieran. El punto fue que me despojé totalmente de todas esas deudas de la gente y decidí buscar al Señor con todo mi corazón. Entonces lo que hice en ese momento, estaba muy molesto con Dios, estaba muy molesto con el Todopoderoso porque no había recibido esa respuesta. Y yo recuerdo que esa noche tuve una conversación muy fuerte con Dios y fui muy grosero con Dios porque estaba muy cansado, o sea, no había ya esperanza ni fuerzas de nada, ya no quería más nada, ya estaba cansado, dije, ya soy hijo de Dios, ya soy bautizado en el nombre de Jesús y nada que resultan las cosas. Y le dije al Señor realmente que qué pasaba, que qué quería conmigo. Y comencé ya a hablarle al Señor mal. Le dije, si usted realmente existe, bendígame mañana con esto. Realmente no entendía el por qué me tenía en ese proceso. Le dije yo al Señor, Señor, ya no más, hasta aquí llegué. Y de verdad, Señor, de verdad que ya no aguanto más, a pesar de que me han salvado. O sea, esa era mi ignorancia, mi desesperación. Así que al otro día, yo recuerdo que mi hermano me ha mandado en ese mismo día $100. Eran los últimos $100 que mi hermano mayor, pues él estaba en Bogotá, gerente de una agencia internacional de viaje. Yo le dije, hermanito, lléveme con los últimos $100. Le dije, lléveme con los últimos 100. Y él me mandó los últimos $100. Me dijo, hermanito, yo sé que usted puede, yo creo en usted es un berraco, usted lo otro, usted todo lo que ha hecho lo ha sacado adelante. Yo sé que Dios lo va a ayudar, ya que anda en el camino de Dios, yo sé que Dios lo va a ayudar, me decía él. Y de verdad, o sea, me acuerdo de eso y de verdad bastante doloroso. Y al otro día me desperté a las 3 de la mañana a operar. En el momento ya no tenía computador porque era un computador prestado a una prima. Yo le dije, los últimos $45 que hay. Yo recuerdo que operé básicamente desde las 4 de la mañana hasta las 6. Ya rayaba el alba, ya estaba amaneciendo. Y esa cuenta de $45 la subí a $130. Recuerdo muy bien. Luego de eso, mis amados, comenzó el Señor a bendecirme. O sea, en 3 semanas, para ser exactos, ya la cuenta de 130 estaba en $1,000.
y yo estaba muy feliz. Y no porque por la plata, por los $1000, porque los necesitaba. Estaba feliz realmente era por la respuesta de Dios. Llegó mi prosperidad, llegó la victoria. Básicamente en 8 meses ya había pagado la deuda completamente. Fueron más de $50,000, aproximadamente 60,000. Pesos colombianos. En pesos colombianos, aproximadamente unos 240 millones de pesos. Y ya en el 10º mes estaba comprando mi primer carro. Entonces ya estaba libre de deudas, ya estaba con carro, ya estaba feliz, feliz. Ya pude comenzar a aportar, a diezmar, ya pude comenzar a dar para la obra, porque yo anhelaba eso. El momento difícil económicamente había sido superado y hoy goza de estabilidad y bendiciones. Pero como él dice, no es un ser millonario por el dinero, es porque tiene a Dios en su corazón y lo honra con todos sus bienes, sus propiedades y diariamente con su vida. La obra de Dios en mi vida realmente ha sido un milagro, una maravilla. Obviamente han habido pruebas, han habido porvenires, han habido tribulaciones, pero gracias al Señor Jesús que nos ha sostenido. Realmente muy agradecido con Dios por eso. La obra que ha hecho Dios en nosotros es salvarnos, es darnos vida eterna, que es lo más importante. ¿Considera que hoy es millonario? Soy millonario porque tengo a Cristo. Ahí sí, con Él lo tengo todo. Económicamente hablando, tengo una tranquilidad financiera. Aporto a la obra y sirvo al Señor en lo que pueda, en todos los aspectos. Económico, ministerial, predicando. Les doy un consejo muy importante. Si ustedes se dan cuenta, viví procesos, humanamente hablando, que no cualquiera puede resistir. Y de hecho yo los resistí porque Dios tenía propósitos conmigo. Yo tampoco los pude resistir. La única esperanza que hay es aceptar a Jesús. Es darle nuestra vida a Dios, que Él se encarga de fortalecernos, de levantarnos y con la palabra de Dios seguir adelante. Como dice la palabra, el pueblo ha perecido por falta de conocimiento y realmente nosotros perecíamos en ese momento en la prueba porque no conocíamos de la palabra de Dios. Y realmente, como dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y todo es todo. Entonces entendí y viví esta palabra. Me fortalecí en el Señor y en efecto, como dice la palabra de Dios, Él fortalece, Él da esfuerzo al cansado, Él multiplica la fuerza que no tiene ninguna. Y ese fui yo, alguien que no tiene ninguna fuerza, ninguna esperanza, que no tenía realmente nada que hacer. Dice la palabra de Dios, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay que amarlo a Él por encima de todo. El Señor quiere bendecirnos, el Señor quiere prosperarnos. Y como Él dice en la palabra, amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y Él dice ahí, en todas las cosas quiere que seamos prosperados. En el nombre de Jesús se los digo, péguese al Señor. Que mientras haya vida, hay esperanza. Y mientras el Señor esté con nosotros, todo lo podemos. Como dice el apóstol Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo más importante es que tenemos al dueño de la plata y del oro. Dice la palabra, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, si tenemos al Creador, al Todopoderoso a nuestro lado, podemos hacer lo que sea en su nombre.